Primero que todo quiero decirles lo orgulloso que me siento yo de ver este selecto público que lo conozco desde recién llegado, muchos años, algunos niños, y verlos hoy convertidos, algunos en profesionales, otros todos convertidos en gente de bien, me llena el pecho de orgullo de ese espíritu del colombiano de querer superarse, de querer salir adelante. Y este es el mejor ejemplo que yo veo, y por eso me lleno de orgullo. También es un público selecto por la razón de que entre todos nosotros hay algo en común, y es que o el papá de nosotros, o el esposo, o el hermano, o el tío, fueron gentes, grandes dirigentes, que dedicaron su vida, que sacrificaron su bienestar personal por dedicarse a luchar por una causa que envolvía a millones, que envolvía a todo el pueblo colombiano en búsqueda de democracia, en búsqueda de una mejor vida. Eso tenemos en común casi todos los que estamos aquí, y por eso también destaco yo eso. Cuando se habla de líderes, muchas veces no se tiene en cuenta una cosa. Hay un decir que dice: detrás de un gran líder siempre hay una gran mujer. Eso quiero destacar también hoy yo. Que esas mujeres, esposas de estos grandes líderes, esos grandes líderes no hubieran podido llegar a ser todo lo que hicieron, no hubieran podido sentirse tranquilos y seguros en su lucha que eligieron si no hubieran tenido a su lado esa mujer que no solo era la esposa, dedicada a ver cómo comían los hijos, cómo hacían sus tareas, sino que también eran luchadoras, o son luchadoras, y participaron en ese proceso. Tenían un doble trabajo: luchaban y veían por los hijos y por la familia, cosa que el gran líder no podía hacer, porque él andaba ocupado, dedicado a organizar y hacer que la gente despertara. Entonces eso quería destacar. Ya entrando en materia, quiero destacar principalmente tres facetas del viejo, de mi papá. La primera, él era un autodidacta. Para los muchachos aquí nacidos quizás no saben, Huelbert, creo que se llama en sueco, porque en el pueblo no había escuelas donde él pudiera estudiar bachillerato o una carrera universitaria. A duras penas, máximo quinto de primaria. Pero mi papá fue un hombre que desde muy niño, mostró sus inclinaciones por aprender, por descubrir, por ver cómo las cosas funcionan. Desde siendo un niño de 6, 7 años, nos contaba el abuelo, él se empezó a ganar los primeros centavos. El abuelo no supo cómo aprendió. Un día llegó con un soplete y soldaba, en esa época, hace 70 años quizás, habían unas latas que venía aceite, que venía grasa, que venía algunas cosas, y la gente las abría para sacar el contenido, y luego este muchachito iba de casa en casa, que si tenían latas, para ir soldarlas y volverlas a utilizar en otra cosa. De pronto llegaba a la casa con plata que había ganado,
en ese sentido. Entonces, lo aprendió él solo. Él buscó la forma de aprender eso. El abuelo era un carpintero, era el carpintero del pueblo. Todo el mundo lo conocía, ricos y pobres, liberales y conservadores, todo el mundo lo conocía. Y pasaba mucha gente por la casa de los abuelos. Y José Froilán, por supuesto que entró a ser parte de la planta de trabajadores del abuelo. Era un niño inquieto, él trabajaba, él ayudaba a hacer las mesas, los ataúdes, las puertas, las ventanas, todo. Pero el abuelo se sorprendió una vez que llegó cantando con una guitarra. Este muchacho, ¿de dónde acá? Tocando guitarra. Había aprendido a tocar guitarra, no se sabe cómo. Nunca le preguntamos porque uno cree que esta gente, estos líderes, uno los va a tener para siempre. Y una conversación que siempre uno tiene pendiente de hacer algún día, nunca la hicimos, de preguntarle, bueno, ¿usted cómo aprendió a tocar guitarra? Pero la mayor sorpresa no fue esa. La mayor sorpresa fue que él había hecho su propia guitarra. Él mismo hizo su guitarra. Y fue mayor sorpresa para el abuelo porque el abuelo hacía taburetes, hacía todo de carpintería gruesa, pero guitarra nunca. ¿De dónde aprendió el viejo eso? A saber. Él siempre tenía consigo un libro, estaba inscrito a revistas que le llegaban de diferentes partes del país. Aprendió, después que vino de prestar el servicio militar, hizo un curso por correspondencia de relojería. Y bueno, era el relojero del pueblo. Eso no había que no le llevara un reloj al señor allá que lo arreglara. Y con eso se defendió. Se defendió tanto que una vez se fue del pueblo para otras ciudades, para Puerto Boyacá, a buscar mejores rumbos. Allá montó su relojería. Y en un almacén, así se acostumbra mucho, que el relojero alquila un local, hay una esquinita en el almacén y ahí pone su relojería. Y bueno, y se empezó a regar la bola entre las muchachas, que ahí había un costeño relojero que buen mozo. Y empezaron a llegar y se acercó una señorita a que le arreglara el reloj. Y bueno, no era mucho. Le puso era un pasador, a lo mejor ella misma se lo quitó para llevarle el reloj, le puso el pasador tal, y él mismo le cogió la manito y le puso el reloj. ¿Y cuánto le debo? No, hombre, que no va a deber nada, vuelva por aquí. Bueno, 9 meses después se casaron. Fue la mamá de Rosmira, la abuelita de Caro, y así se conocieron ellos, traer la relojería. Yo llevo 50 años haciendo la relojería y nunca más saqué un cliente así. Y ya para qué, ya. Entonces, este era el autodidacta, un hombre que aprendió. Luego dijo, no, esto aquí con la relojería sola no aguanta. Hizo el curso por correspondencia de radiotécnico. Entonces ya era el relojero y el radiotécnico del pueblo. Todo el mundo llegaba donde él, y era el único. Ahí no había más, sino él nomás. Después ya llegó la televisión y enseguida el señor pidió su curso por correspondencia de televisión y era el técnico de relojes, de radio y de televisión de San Pedro, el único. Entonces ese era un autodidacta hasta el último día de su vida. Siempre tuvo un libro, siempre tuvo algo que está leyendo, y usted se podía sentar a hablar con él de historia universal, de la Biblia, de todo lo habido y por haber, y el Señor tenía una respuesta. Él tenía un argumento al respecto. Bueno, eso en cuanto a lo autodidacta. Lo otro es que él fue un hombre de un humor bastante refinado, muy agudo.
no solo hacía que cuando le hablaba a uno temas serios, uno le parara bola y se concentrara y lo escuchara, sino que también tenía sus destellos de humor. Siempre que regresaba de sus giras, de sus reuniones, que se perdía días y llegaba, alguna historia traía. Me acuerdo de una, hablando de que como que el código de entendimiento entre los campesinos, entre los compañeros campesinos que avanzaban más en el estudio de la situación de Colombia y que se destacaban, era compañero. Para algunos otros movimientos era camarada, para otros era compa, pero para el grupo que seguía a mi papá era compañero Froilán, compañero todo. Entonces nos contó una historia de un compañero que llegó al extremo de casi del fanatismo, que le dice a la compañera, compañero, estaba embarazada, ¿cómo vamos a bautizar al niño? Y dice, o Lenin o Mao. Pero, compañero, y si es una compañerita, pues Mao Lenin. Mao Lenin. Y sonaba femenino. Otro era que, nos contó otro que llega el niño donde el papá que está por allá en el campo trabajando y dice, papá, ¿cuál papá? Compañero que mandó a decir mamá, que mamá, compañera, compañero, que mandó a decir la compañera que el niño, que niño, compañerito. Compañero, que mandó a decir la compañera que el compañerito está enfermo, que por favor vaya encima en silla al compañero burro y que para acuerdo porque el niño está enfermo. La última fue, o la última no, pues otra de las que recuerdo yo mucho, que me hace reír. Y de eso fue testigo aquí mi amigo Juan. Estábamos de visita en La Modelo de Bogotá, por circunstancias de la vida, que de un montaje que nos hicieron, tuvimos ahí casi un año, y siempre nos reuníamos en la celda de él o de alguno de nosotros. Una mañana llegamos y le dice, Hércules, si les contara, anoche prendí el televisor un poquito antes de las 7 para ver las noticias, y salió el padre García Herrero del Minuto de Dios. Hay un programa que se llama así, El Minuto de Dios, del padre García Herrero. Yo iba a cambiar el canal y dice el padre, hijo, sé que quieres apagar el televisor, sé que quieres cambiar de canal, por favor escucha, es solo un minuto. Me tocó escuchar todo el minuto y después venía la noticia. La otra faceta que no se puede eludir es la del político, la del líder, la del estratega, que también desde muy niño, sus inclinaciones siempre fueron a favor de los más pobres, de los desposeídos, y en esa época, y todavía, los más pobres y los más atropellados y los más injustamente tratados son los campesinos. Entonces él, a la edad de 15 años, estuvo en una reunión de campesinos que querían hacer un sindicato, una organización campesina, y él era el único que sabía leer y escribir, así que él fue el secretario. Ya desde esa edad empezó su trayectoria como líder. Después, su primer debut ya en política lo hizo con el MRL de Alfonso López Michelsen, que durante el Frente Nacional, que se llamaba en Colombia, un poquito de historia patria, en Colombia, después de la violencia, después del golpe de estado de Rojas Pinilla, tanto la oligarquía con Rojas Pinilla mismo acordaron hacer 16 años de gobierno
alternados, 4 años liberales, 4 años conservadores, luego 4 años liberales y después 4 años de los conservadores. En 1966, cuando era la candidatura de Lleras, que le tocaba el turno después de Guillermo León Valencia, le tocaba el turno a Lleras, fue el que ganó en el Partido Liberal la nominación como presidente, como para lanzarse a presidente. Ahí salió una disidencia del Partido Liberal en cabeza de Alfonso López Michelsen, que se le llamó MRL, Movimiento Revolucionario Liberal. Ahí se alineó mi papá y fue la primera vez que se lanzó en política al Consejo del Pueblo y salió elegido, efectivamente. Y fue el primer concejal del pueblo que se atrevió a hacer un cabildo abierto. Las reuniones siempre eran cerradas, secretas, todo, y él convocó ese cabildo abierto. Y vino todo el pueblo, todos los barrios del pueblo y estuvieron ahí acompañando el debate. Ahí fue su debut. Luego, pues la presidencia la ganó esa vez Lleras Restrepo, como todos saben. No López Michelsen con su MRL, fue una minoría porque los conservadores y los liberales apoyaban a Lleras Restrepo. Y este señor, Lleras Restrepo, fue quien inició en Colombia el proceso de organización del movimiento campesino llamado Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Eso fue en 1970. Él fue elegido en el 66 y ya para el 69 y el 70 salió la organización campesina. Tomaron 2 departamentos como piloto. Sucre, de donde es mi viejo, donde era, y el Valle del Cauca. Y fue precisamente en Sucre, bajo su liderazgo, donde más creció, donde más se desarrolló y donde más luchas campesinas salieron. Luego eso se difundió en todo el país y llegaron a ver recuperaciones o invasiones masivas en todo el país. Más de 800 fincas que estaban calificadas para reforma agraria, porque el cuento era que los terratenientes tenían arrendatarios y aparceros en sus fincas, arrendatarios y aparceros. Y la ley de reforma agraria decía que estos campesinos que habían trabajado esas tierras durante más de 10 años tenían derecho a ser los dueños de esas tierras. Esa fue la ley de reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo. Entonces, ¿qué hicieron los terratenientes? Empezaron a expulsar a esta cantidad de campesinos pobres de sus tierras y como consecuencia causó mucho descontento entre ellos, por supuesto. Y ahí por eso creció la organización campesina y los campesinos a la brava, en contra de la voluntad del gobierno, empezaron a afectar esas fincas donde habían sido expulsados los aparceros y los arrendatarios. Y así fue. Más de 1 millón de hectáreas recuperaron los campesinos en Colombia en esa época. Es muy famoso entre los campesinos el 21 de febrero de 1971, donde en todo el país, en Colombia, se levantaron los campesinos y se tomaron estas tierras. Con el paso del tiempo, el viejo, muchos de los activistas, de los compañeros que lo siguieron, dieron, dijéramos, un salto